trata de resolver un problema muy complejo, estructural, de hace muchos años, que no teníamos antes como país y hoy tenemos, que es la falta de energía. Bueno, y para hablar de este y otros temas, está con nosotros el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados a nivel nacional, Nicolás Massot. ¿Cómo te va? Bien, Beto, ¿vos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿esto fue, así como lo planteaban, fue un golpe para el gobierno? ¿Esperaban esta resolución de la Corte o no? A ver, en realidad hablar de golpe y sobre todo para el gobierno es medio confuso porque lo primero que hay que entender, y en esto celebramos la participación del Poder Judicial, del Poder Legislativo, la preocupación de todos los bloques, es que esta es la crisis energética más importante de la historia argentina. No se produjo de un día para el otro, es consecuencia de una mala planificación y una política que priorizó lo electoral y con un corte populista por encima de la inversión energética que necesita un país que se plantea un crecimiento a largo plazo. Y entonces, en todo caso, es un golpe para la salida y la reactivación económica, porque lo más importante que hay que entender es que es falso que no estemos pagando las tarifas. Acá la única diferencia es que en vez de pagar en los últimos años el gas con la factura de gas o la luz con la factura de la luz, nos acostumbramos a pagar el gas y la luz en la factura del supermercado. Sí, sobre todo los porteños, ¿no? Y los bonaerenses. Sí, bueno, claro, en el tema de la energía eléctrica. La inequidad para con nosotros es enorme. Somos la provincia que más caros paga los servicios, tanto de gas como de electricidad, de todo el país, siendo 7 veces y media más caro el gas, por ejemplo, que en la capital federal. Esta readecuación tarifaria achicaba esa brecha a 2 veces más en Córdoba que en la capital y busca converger hacia una tarifa equitativa. ¿Y por qué no se animan de golpe y porrazo a hacerla equitativa? Digamos, porque hoy seguimos pagando la luz el doble. Hoy 300 kilovatios en Córdoba cuestan el doble que en Capital Federal. Sí, eso en realidad hay que preguntárselo al gobernador, que aumentó el 50% la tarifa. Es decir, nosotros quitamos subsidios. Pero el ministro de la Energía se lo permitió, Massot, digamos. No, pero al principio hubo una queja, después habló con Aranguren y aparentemente salió humo blanco. Está bien, ¿no? pero va más allá de que se permita o no se permita. Acá lo que hay que entender es que, y por eso desde el Gobierno Nacional se plantea esto como un acuerdo federal energético, porque es imposible pensar esto solamente desde el Gobierno Nacional. Acá los gobiernos provinciales tienen una responsabilidad muy grande, especialmente en el tema de la luz, no así en el tema del gas, depende de cada servicio. Pero el aumento más grande que hubo en Córdoba no fue la quita de los subsidios, que no tenía, sino fue un aumento provincial. No digo que esté bien o esté mal, simplemente digo que no soy yo el que tiene que dar las respuestas, sino el gobierno de la provincia de Córdoba. Pero, insisto, acá lo más importante es concentrarnos en que es falso que no se estén pagando las tarifas. Las tarifas se están pagando vía inflación hace 10, 12 años. Nuestro gobierno se propuso corregir una gran inequidad que quedó expuesta cuando Aranguren estuvo en diputados el martes pasado, que es que el 10% más rico de la sociedad es el que recibe mayor porcentaje de subsidio. Y si entendemos que eso se está financiando a través del aumento generalizado de precios, de la inflación, que es el impuesto más injusto y más regresivo que hay, porque impacta sobre todo al 10% de menos ingresos, lo que tenemos en realidad es un perverso sistema de transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos. Eso nosotros lo queremos resolver y la forma de resolverlo es eliminando la inflación. Por supuesto no se hace ni en 8 meses ni en un año, ya lo estamos empezando a ver ceder, estamos alcanzando las metas que queríamos con unos meses de demora, pero alcanzándolas al fin, y gran parte de eso se explica a través de la readecuación tarifaria. El 70% del déficit de la Argentina, es decir, el 70% de la plata que nos falta, que nos vino faltando los últimos años y que explica por qué el Frente para la Victoria decidió emitir moneda sin respaldo y financiarse a través de la inflación, el 70% de eso lo explican los subsidios y la importación de energía. Es decir, la mala política energética del Frente para la Victoria es la responsable de la inflación. Si no arreglamos la política energética, no vamos a poder eliminar la inflación. La gente entendió, esto marcaban las encuestas también, de que había que hacer una reeducación tarifaria, fundamentalmente capital y provincia de Buenos Aires, donde la inequidad era aún mayor, digamos. Total. Era ridículo que un café en Recoleta te cueste más caro que el bimestre gas o de luz. Era absolutamente ridículo. No tenía ningún tipo de sentido. Ahora, ¿por qué llegaron a esta instancia de permitir que sea la Corte la que marque el rumbo y no se llamaron audiencias públicas en principio, digamos? Decir, bueno, llamamos audiencias públicas, hagamos las cosas como corresponden. Mira, ahora dicen, bueno, marcó el camino, marcó el rumbo, sabemos ahora que tenemos que hacer audiencias públicas. Imagínate que si nosotros Porque hubiera pasado inclusive casi desapercibida. Ahora imagínate que van a estar toda la Cámara de Televisión. Probablemente, como pasaron desapercibidas los distintos aumentos que hubo en transporte, en luz, en agua. Obviamente, nosotros hubiéramos tenido la certeza que tenemos ahora, posterior al fallo de la Corte, hubiéramos actuado distinto. ¿Cuál es la explicación?
se hizo con una reglamentación, principalmente con un decreto de necesidad y urgencia el año 2003, que fue utilizado en sucesivas oportunidades, tanto por Duhalde como por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner la última vez en el 2014, para aumentar tarifas de la misma manera que lo hicimos nosotros y no tuvieron este inconveniente. De manera que en el momento en que nosotros tomamos la decisión, pensamos que estábamos actuando... Hubo presentaciones, bueno, ¿no? por eso, nosotros pensamos que estábamos actuando de manera correcta. La justicia corrige y nosotros acatamos. Había actores, inclusive de Cambiemos, que advertían o decían, ¿por qué no llaman a audiencia pública? Bueno, eso fue a posterior de las primeras presentaciones judiciales, no fue de manera precedente. Pero insisto, estas cosas pasan, para eso existe la justicia y nosotros tenemos que actuar rápidamente, seguir gestionando, rectificar en este caso la omisión de las audiencias públicas, hacerlas cuanto antes, que es lo que vamos a hacer, ya las estamos convocando, y la necesidad de adecuar las tarifas está ahí, y está ahí, insisto, porque... ¿Y de la misma manera o ahora va a ser distinta? Vos no sos el ministro de Energía, obviamente, pero digo, a lo mejor, ya como presidente del bloque en diputados, ¿sabés de que va a haber algún tipo de readecuación? Se han ratificado incluso antes que el del fallo de la Corte, hace 40 días ya, se ratificaron los topes del 500 y del 400% para algunas áreas del país, al aumento de las facturas. Acá lo que pasó es que los topes se utilizaron, pero para la tarifa básica. Entonces después, con los diferenciales de consumo, los impuestos provinciales, etcétera, etcétera, las facturas llegaron con aumentos mucho mayores. Entonces ahora lo que se hizo fue ratificar que esos topes aplican sobre la tarifa. Todas aquellas personas que hayan recibido aumentos, quienes pagaron con aumentos menores al 500, bueno, tendrán un crédito los que ya pagaron y sabrán que una vez que se completen las audiencias públicas recibirán los mismos aumentos. Quienes recibieron aumentos mayores al 500 y no pagaron, no lo van a hacer tampoco. Cuando les lleguen las nuevas tarifas van a ser con los topes efectivos, ya pueden tener la certeza que en el peor de los casos, como mucho, les llegará una factura que será 4 o 5 veces superior. ¿Y no cree a que la va a haber del una año pasado? catarata de personas que individualmente, dueños de pymes, de comercios, harán presentaciones en la justicia también? Esto se habló sí, puede un poco el pasar. día viernes, ¿no? El fallo es bastante claro en el sentido de que desalienta a que lo hagan los rubros de comercio e industria, y fuera de que lo desaliente o no lo desaliente, ya anticipa que no las va a tratar como acciones de clase. Es decir, aquí lo que ocurrió fue que 4 o 5 asociaciones de usuarios y de consumidores se presentaron por su cuenta y si bien esas causas son particulares, se lo tomó como acción de clase y se englobó al 26% de usuarios residenciales. La Corte anticipó que en el caso de industria, comercio o de las centrales termoeléctricas, que representan un 24% de la demanda también, no los va a tomar como acciones de clase, de manera que cada litigio tendrá que ser particular y eso yo creo que lo va a hacer más engorroso. Por supuesto que quienes no puedan afrontar las tarifas o verdaderamente crean que han habido inequidades o errores, podrán presentarse y eventualmente conseguir fallos favorables, pero nosotros tenemos que continuar con este plan porque, insisto, una vez más, aunque sea repetitivo, quien está pagando esto es también la gente, a través de impuestos, sí, digamos, el dinero no o a hace través los de la repollos, inflación. sale de algún lado. Entonces, o decidimos, o tomamos la decisión de pagar el gas con la factura de gas, o la seguiremos pagando con la factura del supermercado. Te bajo al tema provincial. Yo creo que Macri, un poco por convicción y un poco por necesidad también, abrió una mesa grande de diálogo con los gobernadores y empezó a distribuir fondos que antes lo tenía debajo del colchón Cristina y discrecionalmente entregaba recursos a los amigos. Esto está cambiando y me parece que es algo positivo. Digo, un poco por convicción, un poco por necesidad también, porque necesita también el apoyo de los gobernadores en el Congreso de la Nación, donde Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, ¿no? ¿Está haciendo lo mismo el gobernador? Porque hace poco ustedes hicieron una presentación, digo, la gente de Cambiemos, diciendo al gobernador le entra más dinero, pero ese dinero no es distribuido en los municipios con equidad. A ver, Córdoba en los últimos 12 años, durante los cuales gobernó el Frente para la Victoria, sufrió una discriminación a nivel provincial, de la cual fueron víctimas sus gobernadores y todos nosotros los todos habitantes. sus intendentes y todos los habitantes de Córdoba. Se comunicó ahí al unísono, inclusive quienes hoy formamos parte de Cambiemos, nos pusimos, por supuesto, y como corresponde, del lado correcto, del lado... Todos los intendentes no, Eduardo Castelo y algunos amigos del gobierno ligaban recursos. Estaba hablando ¿no? sobre todo de quienes hoy formamos parte de Cambiemos. Sí. En ese momento acompañamos los reclamos de la provincia, incluso a mí no me tocaba en ese momento, pero quienes eran diputados y senadores nacionales y pertenecen a Cambiemos, acompañaron siempre a las autoridades provinciales de Unión por Córdoba en esos reclamos. Y se entendía, cuando los intendentes estaban acuciados,
que en realidad no era culpa de la provincia, sino que había un gobierno nacional que discriminaba. Eso cambió desde el 10 de diciembre. Cambió en general y cambió especialmente con Córdoba, porque es sabido que el presidente Macri tiene una relación especial que ha quedado plasmada en las urnas el año pasado y que obviamente es correspondida desde el gobierno nacional y que además se tiene en cuenta que fue una provincia discriminada en los últimos 12 años y también tiene que haber ahí un principio de justicia. Lo que nosotros planteamos hace 2 semanas ya, intentamos que fuera muy prudente, con mucho respeto, pero con mucha justicia y mucha razón, y por eso lo pusimos con los números, exactamente, con las fechas, de lo que nosotros creemos que está siendo ahora una discriminación invertida. Es decir, se acabó la discriminación para con la provincia, pero empezamos a notar algunos signos preocupantes, que esperamos no sean intencionales, de discriminación hacia los intendentes y de discrecionalidad en el manejo de los fondos por parte del gobernador Schiaretti, cuando la provincia de Córdoba tiene una de las constituciones más federales en ese sentido, tiene un artículo específico que obliga a que el 20% de los recursos sean coparticipados. Eso no está siendo cumplido, no está siendo cumplido en la devolución del 15% del ANSES. El gobernador le pone, digamos, dice, yo le voy a devolver el día que me financien parte del déficit de la caja que se han comprometido. Pero eso es inconstitucional, eso es una ley que es la 10.077, que ha sido controversial en su aprobación el año pasado, entre gallos y medianoche y con mucha discusión, y que en realidad lo que nosotros planteamos en el escrito es que resulta inconstitucional para nosotros, y estamos haciendo las presentaciones correspondientes, porque por más que haya una inequidad en este caso y que nosotros también acompañamos el reclamo del déficit de la caja, eso no implica que quienes tienen que pagar todo eso son precisamente quienes tienen superávit de caja, que son los municipios. Acá lo que hay que entender es que la responsabilidad del déficit de la caja corresponde básicamente a los estamentos provinciales, básicamente Banco de Córdoba, EPEC, Poder Judicial. Esas son las principales razones o las principales entidades que explican gran parte del déficit de la caja, que tienen que ver con políticas jubilatorias tal vez demasiado flexibles que siguió en su momento el gobernador de la Sota. Los intendentes de Córdoba, todos los municipios de todos los colores, tienen cajas superavitarias, inclusive el de la ciudad de Córdoba, que ha sido discriminada con la devolución de aportes patronales y que también estamos reclamando por eso. Pero acá lo importante, el mensaje es, nosotros celebramos que estemos trabajando en conjunto, nación, provincia y municipios, lo queremos seguir haciendo, vamos a acompañar, como venimos haciendo en la legislatura de Córdoba, al gobernador Schiaretti en todas las medidas que nos parecen adecuadas y también le vamos a marcar, como oposición que somos, sanamente, aquellas cosas en donde creemos que se están cometiendo injusticias. En la distribución de los fondos se está cometiendo una injusticia, hoy Córdoba tiene una situación financiera muy ventajosa, ¿pero discrimina muy a todos buena. O a lo de Cambiemos nada más? Discrimina o tampoco a le da todos. a los peronistas, a los de su palo. A todos, a ver, los discrimina desde el punto de vista del giro automático, que es lo que manda la ley. La coparticipación debe ser girada de manera automática. No solamente el 15%, sino los sucesivos fondos que se han creado con asignaciones específicas que no se ejecutan y que al final del año son reasignados discrecionalmente en el Tesoro de la provincia de Córdoba. Entonces, lo hace con todos, pero el gobernador mantiene la discrecionalidad de esos fondos. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es, en procesión, asistir al panal para rogar, por favor, que nos den lo que nos corresponde a los distintos municipios. De Cambiemos, del Frente para la Victoria o de Unión por Córdoba. La diferencia es que, por supuesto, hay un privilegio a los intendentes de Unión por Córdoba. La última, un minutito nada más sobre la interna del PRO, ¿que va a ser o no va a ser? Porque había interna, después se emplazó, ahora se suspende, ¿va a haber acuerdo? Afortunadamente, en estos días, en estos momentos, se está llegando a un acuerdo superador. Ha sido una interna... El enfrentamiento era como... Ha sido una interna duro, álgida, ¿no? que ha servido para acercar mucha gente, para afiliar muchísimas otras personas, para profundizar el debate interno, que es muy importante, sobre todo en el contexto de esta mesa de Cambiemos. Ya no hay que pensar tanto en el PRO, en la UCR, en el Frente Cívico, en la coalición cívica. Cambiemos es un espacio que llegó para quedarse, que está planteando situaciones con contenido, como la coparticipación. Y el coqueteo con el peronismo, la gravedad de las Macei, que dijo, bueno, existe la posibilidad de que haya un acuerdo también con Me parece el muy PRO. bien si Unión por Córdoba se da cuenta de lo superador que es Cambiemos a nivel nacional y decide apoyar al presidente Macri, bienvenido sea. Pero a nivel provincial nosotros tenemos muchas cosas que marcarle deficitarias al gobierno de Unión por Córdoba, que hace 17 años que está gobernando, que creemos que ha agotado sus ideas, que ha tenido cosas muy buenas, pero nos estamos preparando nosotros con un recambio generacional que estamos impulsando desde Cambiemos para gobernar en el 2019 la provincia de Córdoba. Gracias, Mazo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias.